Bien, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver una segunda parte de gestión de personas, de las partes del proceso de la gestión de personas. Ya vimos lo que era la planificación, vimos un poco lo que era todo lo que es el reclutamiento y la selección, y a continuación vamos a ver el resto del proceso de gestión de personas. Para eso les voy a compartir entonces la diapositiva. Les recuerdo solamente que en las clases anteriores vimos planificación, vimos obtención, que tiene que ver con reclutamiento y con la selección del personal, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la contratación, a eso se le denomina obtención. Y hoy día vamos a ver el resto del proceso, que es básicamente el desarrollo, motivación, evaluación de desempeño y algunas cosas sobre relaciones laborales. Así que rápidamente me adelanto y voy a desarrollo y entrenamiento. Bueno, esto normalmente es lo que mucha gente llama capacitación, pero la verdad que es un poco más amplio que eso, porque de alguna manera son actividades que no solamente mejoran las características técnicas o el conocimiento técnico de las personas que trabajan con uno, sino que también involucra algunas habilidades, involucra incluso habilidades que son más allá de las habilidades inmediatas para el trabajo. Entonces, como comunicación grupal, como trabajo en equipo, capacidad de enfrentarse a problemas, resolver conflictos, ciertas capacidades de liderazgo, a otras habilidades más genéricas o generales, como pueden ser también aprender inglés, saber a comunicarse y entender inglés, tener algunas competencias básicas o avanzadas por ejemplo, en planillas de cálculo, Excel y ese tipo de instrumentos, algunos software un poco o más o menos específicos, pueden estar dentro de las actividades. Entonces involucran de cosas bien particulares a cosas bien generales. Obviamente que también hay todo que puede haber un entrenamiento también y capacitación en temas más específicos de la empresa, en el negocio, en la forma de operar, en tecnologías específicas, etcétera. O sea, una de las cosas que hay que tener en cuenta, yo creo que hay dos temas fundamentales. Uno, que cuando uno recluta personas y las contrata finalmente, no siempre el match es perfecto entre lo que las personas saben o pueden hacer y las necesidades o requerimientos del cargo. Entonces, cuando llegan a una organización, muchas veces es necesario de alguna manera darle un entrenamiento adicional, una capacitación adicional, para que alcancen algunos niveles, sobre todo en algunos conocimientos que a lo mejor externamente son más difíciles de alcanzar, por ejemplo, cosas específicas de la empresa, de cómo funciona, tecnologías específicas, procedimientos especiales, ¿cierto? Y conocimientos que se han ganado a través de la experiencia y el funcionamiento de una organización en el tiempo. Hay algunos componentes que son como más relacionados con el trabajo, ¿cierto? Con la tarea, con el trabajo que se tiene que realizar, pero también hay algunos elementos como más generales de cómo funciona la organización, un poco socializarlo a las personas nuevas a entrar a la organización. O sea, ese es un componente, como digo yo, que hay un gap, no siempre está perfecto, los requerimientos del cargo no están siempre completamente, de alguna manera, entregados por las personas que llegan, a veces hay algunas diferencias, les falta algún conocimiento. Y lo otro es lo dinámico, que en el tiempo las personas y las organizaciones van cambiando, las personas por suerte, ¿cierto?, aprenden, agarran experiencia, etcétera, toman conocimiento de cómo funcionan las cosas dentro de una organización o de un tipo de industria, ¿cierto? Pero las empresas también van avanzando, mejorando, cambiando. Entonces, a veces las personas avanzan más rápido que las organizaciones y se desarrollan mejor y agarran expertise, y entonces a lo mejor para las empresas les conviene más preparar a esas personas para otros cargos o otros lugares donde puedan aprovechar mejor esa expertise, ¿cierto? Entonces uno como que mira cuál es la carrera que podría tener algunas personas en el futuro en la organización, o también puede pasar lo contrario, que la organización va avanzando más rápido que las personas y las organizaciones se están transformando tecnológicamente o hacen algunos cambios importantes y algunas personas se empiezan a quedar un poquito atrás, y ahí la organización tiene que
planificar y tiene que de alguna manera anticiparse, de modo de capacitar a esa gente, mantenerla, ojalá dentro de lo posible, casi siempre como con un match, ¿cierto? Con que un ajuste entre lo que la empresa quiere o requiere y lo que las empresas, perdón, y lo que los empleados, los trabajadores pueden entregar o saben. Entonces, para que esto ocurra, obviamente que es más sencillo, lo que aparece en la diapositiva es bien sencillo, pero en realidad es bastante más complejo, porque uno tiene, fíjense, tiene que anticiparse un poco cuál puede ser la trayectoria, los requerimientos de la organización ahora y en el futuro, y esa es la parte complicada, y también imaginarse qué es lo que va a pasar con esas personas ahora y en el futuro. Y en función de eso, establecer planes de desarrollo, planes de desarrollo, que normalmente van a tener incorporados seguro algunos planes de entrenamiento y capacitación para sus trabajadores, lo que va a depender de distinta manera de cada cargo. También una cosa importante, que a veces el entrenamiento, la capacitación ocurre, como ustedes la conocen, quizás como en salas de clase, como instrucción, ¿cierto? Que la gente de alguna manera se le dan ejercicios, tareas, etcétera, y es como un poco más conceptual y van aprendiendo cosas, como desde explicarle y de uno de las personas mismas tratar de hacer ejercicio, ejercitar, ¿cierto? Pero eso es como un poco más fuera de la práctica. Hay otro entrenamiento que pasa mucho en las fábricas, pero en todas las empresas, ¿cierto? En todas las instituciones en que uno va aprendiendo en la práctica, ¿cierto? En esta como relación de maestro-aprendiz que fue muy importante en los siglos anteriores, ¿cierto? Sobre todo en el siglo anterior, ¿cierto? En que el maestro le enseñaba de alguna manera al aprendiz, pero en la práctica, o sea, había un maestro carpintero que le enseñaba a un aprendiz. Y si bien le explicaba algunas cosas, ¿cierto? También habían cosas que este aprendiz las aprendía en la clase, o sea, en la práctica, o sea, haciendo, no sé, una mesa, haciendo una silla, o participando en la construcción de una casa, con un poco de ensayo y error. Fíjense que ese esquema, el de maestro-aprendiz, sigue en varias profesiones y oficios. Pasa en el arte, pasa, por ejemplo, en actuación, pasa en la pintura, pasa en la escritura, pero pasa en otras profesiones que uno a veces no observa también, por ejemplo, en la medicina. La medicina, parte importante del entrenamiento es en el trabajo, y es por eso que, por ejemplo, los practicantes, los internos, ¿cierto? Cuando ya tienen más avanzada la carrera de medicina, participan y intervienen, ¿cierto?, en el hospital, acompañando o ayudando, ¿cierto?, a los doctores o a los médicos que tienen más experiencia, y van aprendiendo un poco ahí en la práctica cómo manejar a los pacientes, cómo diagnosticar, cómo enfrentar ciertas situaciones, etc. Entonces, la capacitación es más compleja que solamente clases o enseñanza, o ahora como se ve ver en YouTube, que también es una opción, pero es más completa que eso, es bastante más completa que eso, y eso tiene que diseñarse de modo de que las personas vayan a dar su mejor desempeño ahora y en el futuro. Para la gente que está haciendo un plan de negocio, que es un poco distinto que la situación de una empresa que está en marcha, ellos sobre todo se tienen que preocupar de la primera parte, de que yo voy a contratar personas en el mercado, ¿cierto?, laboral, y probablemente no van a venir con todas las competencias exactas de lo que yo necesito para trabajar. Van a tener muchas de ellas, pero a lo mejor el conocimiento de la industria no lo van a tener, no van a entender muy bien cuál es la propuesta de valor que yo quiero ofrecer a mis clientes. Por lo tanto, si ellos no lo tienen claro, y no tendrían por qué tenerlo claro, menos lo van a ejecutar cuando hagan su trabajo. Por lo tanto, voy a tener que pensar en algunas acciones de entrenamiento y capacitación que me permitan a mí explicarles a los trabajadores nuevos, la gente que yo voy a reclutar, cómo yo quiero funcionar, los procesos que yo quiero implementar, las distintas acciones, las áreas, cómo funcionan, cómo me voy a manejar, ¿cierto? Y incluso algunas tecnologías específicas que yo pudiera tener. Si yo tengo un sistema especial de venta, o si tengo un sistema especial de manufactura que no lo tienen otros, bueno, con mayor razón yo voy a tener que explicárselo y voy a tener que incorporarlo dentro del plan de negocio. ¿Por qué? Porque esas van a ser horas, primero, que alguien va a tener que explicar, alguien va a tener que programar, hacer esas clases o hacer esa instrucción, ¿cierto? A lo mejor en el trabajo también. Pero eso va a quitar tiempo del supervisor o de la persona que lo esté haciendo,
y tiempo de las propias personas trabajadoras, ¿cierto?, para destinarle a la capacitación. Entonces, a lo mejor en el primer mes no van a poder trabajar el primer mes y llegar el primer día y empezar a trabajar inmediatamente. Probablemente el primer mes, la mitad de ese mes, 2 semanas o a lo mejor el mes entero, van a tener que estar en ciertas capacitaciones o en entrenamiento para que entiendan un poco cómo funciona mejor la empresa y después de eso poder trabajar más autónomamente, ¿verdad? Habiendo dicho eso, lo vimos más o menos rápido. Bueno, un último punto que me faltó mencionar, que también otro tipo de separación o clasificación es la que se denomina capacitación específica versus la capacitación general. Algo mencioné antes. Capacitación específica son cosas que, conocimientos, ciertas habilidades que van a servirle al trabajador básicamente, específicamente en esa empresa o en esa organización y no necesariamente en otras. En cambio, la capacitación general van a ser habilidades o competencias o conocimientos que al trabajador le van a servir ahí y en otras más. Un ejemplo clásico es el inglés. Si yo aprendo inglés en una empresa, ya sea una empresa minera, una empresa bancaria o una empresa de productos de consumo, ¿cierto? En las tres, el saber inglés en el mundo actual, en que hay mucho comercio exterior, mucha interacción, ¿cierto? El inglés en general es considerado una capacidad específica. Lo mismo, supongamos una capacidad de trabajo en equipo. Si alguien mejora esa capacidad o la capacidad de efectuar presentaciones, supongamos que en mi trabajo yo necesito hacer eso, bueno, pero si yo entreno a esas personas para que mejoren su capacidad de presentar, es una capacidad que ellos van a poder llevar consigo y les va a servir no solamente en ese trabajo o empresa en particular, sino que también en otras organizaciones. Muchas veces es importante también considerar que la capacidad, las posibilidades de entrenamiento y de capacitación que se le otorguen a las personas dentro del trabajo no solamente tiene un efecto directo en la productividad, en que las personas de alguna manera se desempeñen mejor, sino que también tiene un efecto re importante, muy importante en la motivación de las personas. A veces la gente ve como una señal de preocupación de las empresas, ¿cierto?, y que le estén dando entrenamiento, incluso aunque no sea tan específico a la organización. Es una preocupación por los trabajadores. Y la otra señal que derivan los trabajadores del entrenamiento, la capacitación, es que de alguna manera pueden aspirar a mejores cargos o a otros puestos en el futuro, ¿cierto? Y con eso hay que tener cuidado, porque a veces la capacitación levanta muchas expectativas de dos tipos. Uno, que uno puede a lo mejor ganar más dinero o necesariamente lo van a ascender porque tuvo esta capacitación. Y obviamente si esas expectativas después no se cumplen o esas expectativas están mal levantadas o se sobreprometió, bueno, eso va a repercutir y va a generar problemas posteriormente. Y lo otro es cuando uno enseña cosas y dice, bueno, esto es una competencia importante, un conocimiento importante, y después voy a la empresa, ¿cierto? Me lo enseñan en un curso que yo fui pagado por la empresa, etcétera. Después voy a la empresa y trato de implementarlo, y las jefaturas u otras áreas dicen, no, esto no, aquí las cosas se hacen de esta manera, de la manera antigua, por decirlo, de la manera tradicional, y esto nuevo, bueno, eso será para los cursos, pero no es para la organización. Lo que produce también algunos a veces niveles de frustración y por eso hay que tener ojo, cuidado con la capacitación, tiene que ser medida, tiene que ser adecuada, de alguna manera adaptada y necesaria para la organización. Bueno, el paso siguiente, el punto siguiente, tiene que ver con la motivación y la retención de las personas. Y muchas veces tiene que ver con lo que es compensación, pero la verdad es que hay en general la motivación, como veíamos hace un par de sesiones, ¿cierto?, de las personas es bastante variada. O sea, lo que motiva a alguien puede no ser exactamente lo mismo que motive a otras personas, y eso es una de las cosas que uno tiene que considerar. Por supuesto que las personas trabajan en general porque a cambio de ese esfuerzo o sacrificio de alguna manera se les entrega una remuneración, una retribución económica que les permite vivir, que les permite desarrollarse, que les permite alcanzar metas que esas personas pueden tener.
Y por lo tanto, la motivación con respecto a cosas pecuniarias, con respecto a lo financiero, a lo económico, al sueldo, digamos, es para siempre estar presente en las organizaciones. Pero también hay que tener claro que la gente no se mueve solamente por lo económico, también se mueve por otras razones. Se mueve por sus intereses personales, se mueve por sus formas de pensar, se mueve por de alguna manera por lo que a él le agrada o no le agrada. Qué le gusta o no le gusta hacer, qué le interesa, qué no le interesa. Entonces hay que considerar que dentro de lo que es la motivación y retención de los trabajadores, un componente importante es la parte financiera de los sueldos, pero otro componente muy importante es los beneficios y los componentes no pecuniarios, ¿cierto?, que yo le puedo entregar. Y la parte más importante, una tercera, es el trabajo en sí. Y el trabajo en sí tiene que ver con las características de las cosas que yo tengo que hacer, o el tipo de actividades y el conjunto de actividades más o menos rutinarias, más o menos demandantes, más o menos estresantes, más o menos cambiantes, más dinámicas o más estáticas, etc. Cada trabajo va a tener ciertas características. Y también va a tener que ver con el contexto del trabajo, o sea, qué es lo que ocurre en esa organización, qué es lo que ocurre en esa empresa, ¿cierto? Que a lo mejor uno está re contento en su oficina con su trabajo o en el box que le tocó, digamos, o a lo mejor de ahora desde la casa o donde sea, ¿cierto? Pero después va a una reunión o va al casino y come o trata de interactuar con otra gente y el ambiente es medio frío, quizás a veces muy competitivo o mucha, de alguna manera, mucho rumor, mucho comentario, no siempre positivo. Bueno, eso que uno lo puede ver casi como una cosa como quizás esporádica. Bueno, si es esporádica quizás no es tan problemática, pero si la cosa es más persistente y más sistemática, eso empieza a de alguna manera erosionar el ambiente del trabajo y ese mismo trabajador que a lo mejor estaba bien en su puesto de trabajo, en su box, atendiendo el público, donde estuviera, en su oficina, ¿cierto? Después dice, chuta, pero este lugar no está tan bueno, o sea, como que no me aporta, tiene mala energía, etcétera, y uno empieza a caer en ese mismo esquema, empieza también a hacer rumores, a hacerse cargo de los rumores, o al revés, a esparcirlo, o no necesariamente estar siempre con energía positiva, etcétera, y eso al final uno dice, chuta, me pagan razonablemente bien, tengo algunos buenos beneficios, pero igual no estoy contento. Y muchas veces ese no estar contento a veces tiene que ver con este otro tercer componente que normalmente no aparece, o sea, no es como tan obvio, y por eso lo estoy resaltando ahora, pero que también es importante tener en cuenta, ¿ya? Ahora yo voy a hablar de los otros dos que son como los más obvios y los que más se usan, que tienen que ver con los sueldos o los beneficios pecuniarios y los que no son pecuniarios, pero les quería dejar eso en la mente al menos, que es un elemento muy importante para lograr motivación y retener sobre todo a los mejores talentos, sobre todo a la gente que tú quisieras que nunca abandonara tu organización. Bueno, dentro de las compensaciones pecuniarias, la más importante obviamente es o la típica, la que ustedes conocen, es el sueldo, ¿cierto? O salario, sueldo que corresponde básicamente a la recompensa financiera que se le paga al trabajador por o sus horas trabajadas, en muchas partes se paga por horas trabajadas, o por los desempeños, por los productos que yo haya hecho en determinado momento. Por ejemplo, hay algunos trabajadores que son como más independientes o freelance, como se llaman, ¿cierto? Imagínense que yo soy un humorista, pero gráfico, ¿cierto? Que hace cómics y hace tiras cómicas y humor, chistes, ¿cierto? Para un medio gráfico o un medio online. A lo mejor a él le pagan por obras producidas, ¿cierto? Si él manda 2, 3 chistes gráficos a esta página online, le tendrá una tarifa que le pagará por ese trabajo, por ese output. Otras veces, si él está contratado a firme, ¿cierto? Por todo el tiempo, bueno, él se le pagará por todas las horas que esté contratado. Supongamos que está contratado a media jornada. Bueno, se le pagará por esa media jornada como humorista gráfico, ¿cierto? Entonces va a depender, y ahí hay variantes, cada vez más está apareciendo esto del pago por outputs o pago por desempeño, ¿cierto? Porque, bueno, es una manera de, además, estimular la productividad en cierta medida y premiar a las personas que son
de alguna manera tienen un desempeño superior. Bueno, dentro de este esquema, estoy pensando ya en las personas que trabajan más permanentemente en una empresa, ¿cierto? O sea, ya sea media jornada, jornada completa, pero que tienen una jornada más o menos permanente. Normalmente tienen un esquema de sueldos que puede ser fijo, ¿cierto? Que siempre el sueldo es igual y es independientemente del nivel generado, y es independientemente si tú fuiste a 45 horas al trabajo, o si fuiste 48 o si fuiste 52. No hay diferencia, el sueldo es fijo, ¿cierto? Hay otros que tienen un componente básicamente de variable, ¿cierto? O por pieza o por productividad, y que en el fondo prácticamente el 100% de su sueldo está basado en lo que ellos realicen. Un ejemplo más o menos conocido por ustedes probablemente de personas que trabajan con ese esquema salarial es el de los garzones, ¿cierto? En los restaurantes, en ese tipo de establecimientos. Normalmente el sueldo fijo es casi inexistente, o a veces inexistente, y básicamente todo lo que ganan ellos va a depender de las propinas y de lo que reciban de los clientes, o de lo que reciban de la propina en general que queda en el restaurante, ¿cierto? Y ahí, bueno, en el caso de los pagos por pieza o por productividad, ¿cierto? Hay distintos tipos. Uno es la comisión, ¿cierto? La típica es la comisión de venta. O sea, si yo vendo algo, me gano un 1% de lo que estoy vendiendo, un 0,1% va a depender del producto, ¿cierto? Si yo vendo un auto, típico de los vendedores de autos, ellos ganan un porcentaje del auto que ellos vendieron. Y va a depender también de la marca. A lo mejor en algunas marcas tienen más porcentaje, en otras marcas tienen menos porcentaje, y eso hay que tener ojo, ¿cierto? Porque si eso es así, probablemente los vendedores van a tener más incentivos a vender una marca que otra marca, ¿ya? Entonces la comisión por venta es una de las, comisión en general, pero comisión por venta es una de los esquemas que se utiliza bastante. Otro es el bono que es un componente variable y que normalmente está asociado a alguna meta. Entonces, en muchas empresas, si es que uno tiene un sueldo fijo, pero si la empresa logra una cierta producción, una cierta rentabilidad, una cierta cantidad de ventas, ¿cierto? Y por tramo, o sea, si yo logro superar en 10% las proyecciones del año, me dan un bono, supongamos, voy a decirlo así, 1 millón de pesos, ¿ah? O un bono porcentual a mi sueldo, que equivale a un 50% de mi sueldo. Si logro que la empresa alcance un resultado un 20% superior a lo proyectado, entonces logro un sueldo completo, o sea, un 13º sueldo. Estoy dando ejemplos ficticios, obviamente cada empresa tendrá sus montos, pero normalmente son así, son porcentajes de sueldo hasta sueldos completos que se pueden negociar como parte de los bonos que reciben los trabajadores. Y hay otra que es un poco más compleja, que normalmente está asociada a los ejecutivos, pero hay muchos países en que, bueno, hay algunos países en que también se estila que esto sea de alguna manera compartido con los trabajadores en general, y es lo que se llama ahí como profit sharing, o cierto, compartir ganancias. Básicamente lo que dice, tú tienes un sueldo fijo, sí, pero además, si es que la empresa tiene, voy a decirlo así, $1 millón de ganancia, el 90% es de los accionistas y el 10% de los trabajadores, y se lo reparten a los trabajadores, o el 20% de los trabajadores y el 80% de los accionistas, o como haya sido el acuerdo, ¿cierto? Entonces, los trabajadores participan y obtienen un componente, un porcentaje de esa rentabilidad o de esa utilidad. Muchas veces esto se hace más con la plana ejecutiva o con los gerentes. A veces se critica eso, porque a veces es un monto grande, ¿cierto? La explicación de por qué se hace, no estoy justificando si es bueno o malo, pero una de las explicaciones es que supuestamente alinea los intereses de los ejecutivos y los ejecutivos principales, y obviamente que los ejecutivos principales, las decisiones que ellos toman, la responsabilidad que ellos tienen es mucho mayor, y si se equivocan ellos, la equivocación en la empresa es grande, y no solamente va a afectar a los dueños, sino que también va a afectar la supervivencia de la empresa y eventualmente a los propios trabajadores que podrían quedarse sin trabajo. Entonces, al fijar
profit sharing, digamos, compartir utilidades con los ejecutivos, uno buscaría el que estas personas actúen lo más fidedignamente posible, con la mejor mirada en el mediano y largo plazo, de modo de mejorar la rentabilidad de la empresa. Desafortunadamente, en la práctica no siempre ha sido así. Uno más bien conoce los ejemplos malos, que hay muchos en Wall Street y en otros lados, donde hay gente que ha abusado de estos esquemas, pero la verdad es que la evidencia es más bien mixta. Hay muchos lugares en que esto ha funcionado muy bien, incluso se ha esparcido más allá de la plana ejecutiva, y otro de los elementos que tiene que considerarse, pero hay que tener ojo, no hay que confiar que es la panacea, como en algún momento se dijo. Hay que también limitarlo, acotarlo, porque puede generar algunos comportamientos no tan buenos. Y lo más común es que en realidad las empresas tengan un esquema salarial mixto, o sea, que tengan un componente fijo y algún componente variable de alguno de estos tres tipos que mencioné anteriormente, o incluso combinando los tres tipos. O sea, podría haber un vendedor, por ejemplo, que tuviera un saldo fijo, ¿cierto?, que tuviera una comisión por venta, que además, si las ventas totales de la empresa superan, o la rentabilidad total de la empresa supera el 10%, tenga un bono, y además eventualmente tuviera una participación sobre las ganancias. Podría darse, es raro, pero podría darse, ¿ya? Ahora, como mencionaba yo al principio, me fui directo como al grano a lo que normalmente la gente está pensando cuando habla de motivación y retención. Pero como yo les dije anteriormente, esto es bastante más complejo, porque los individuos somos bastante más amplios y no siempre tenemos los mismos intereses, por suerte, ¿cierto? Entonces, hay otros componentes que son importantes de considerar en la motivación, ¿ya? Uno son los beneficios extrínsecos. Dentro de los beneficios extrínsecos está el sueldo, que habíamos visto recién, pero están los no pecuniarios o no financieros. Entonces, junto con darle esto, después voy a volver sobre los intrínsecos, junto con darle un sueldo, ya sea fijo o variable o mixto, ¿cierto?, las empresas además pueden darle otros beneficios que no son pecuniarios, pero que tienen que ver con recursos económicos, básicamente, que se invierten o que se destinan, ¿cierto?, a darle una mejor situación a los trabajadores. Y esto incluye muchas veces seguro. Eso en el mundo actual es muy importante, sobre todo los seguros de salud. Entonces, una empresa a lo mejor el sueldo quizás no sea tan bueno, pero además le entrega algunos beneficios, como por ejemplo un seguro de salud espectacular para él o para ella, ¿cierto?, y sus familias. Entonces, eso a lo mejor no es directamente dinero al bolsillo de las personas, pero de alguna manera mejora su situación, sobre todo ante eventualidades de salud. Entonces, los seguros de salud, los seguros de vida, seguros incluso laborales adicionales, ¿cierto? Otros tipos de seguros que pueden conseguir las empresas, es una manera de entregar un beneficio a sus trabajadores. Y además tiene la ventaja de que cuando se contratan estos seguros de manera grupal, sobre todo en empresas más grandes, o uno se asocia dentro de un grupo de empresas que toman estos seguros, los seguros son mucho más baratos que si los trabajadores individualmente fueran a conseguir esos seguros. Entre otras cosas porque el riesgo se divide y se esparce entre todos los trabajadores que conforman esta empresa grande o este consorcio de empresas, ¿cierto? Otros beneficios comunes que existen son transporte y alimentación. Muchas empresas les dan transporte. Fíjense, algunas empresas mineras, ¿cierto?, que no están en las zonas urbanas, a veces les entregan el transporte desde una estación o desde un local central hacia la mina, el yacimiento minero, o hacia la fábrica. Transporte, obviamente si los lugares son más lejanos, pero también en zonas urbanas igual. Algunas empresas tienen ya sea casinos, o entregan bonos de alimentación o cheques, por ejemplo, de alimentación que uno puede canjear en algunos locales o lugares donde hay convenio. O sea, está la alimentación. Otras se preocupan, por ejemplo, de las becas de estudio, le entregan becas para que los hijos de los trabajadores puedan, no sé, seguir la educación media. Antes, ahora más formación técnica o universitaria, ¿cierto?
Otras también se focalizan en lugares de entretenimiento o darle más días de descanso, ese tipo de beneficios. Por ejemplo, algunos establecen convenios con cajas de compensación o se afilian a ciertas cajas de compensación y le dan a sus trabajadores acceso bonificado y más barato a algunas de las instalaciones que tienen esas cajas de compensación. Uno no lo sabe mucho, pero la verdad que en Chile eso ha aumentado fuertemente y hay algunas cajas de compensación que entregan muy buenos beneficios a sus afiliados y a veces ni los afiliados lo tienen claro ni los dueños lo tienen claro y a veces se toman decisiones y uno se va por caja de compensación que no entregan tan buenos beneficios. Entonces a veces hay que tener ojo y la gente de personas, la gente de la gerencia de personas tiene que darse cuenta de eso. Bueno, eso es el lado de los beneficios extrínsecos, o sea, lo que extrínseco significa que no es del trabajo en sí, sino que es anexo al trabajo. Pero tal como yo les mencionaba antes, la gente se motiva también por lo que hace, no solamente por lo que externo. Es cierto, uno si va a trabajar y al final de mes le recibe un cheque y el cheque es bueno, ¿cierto? Uno va a estar más contento que si no hay cheque o si el cheque es malo. Eso es verdad. Pero en el mediano plazo hay bastantes estudios que el efecto de eso, de lo pecuniario, lo extrínseco, ayuda pero no ayuda tanto. Y en algunos casos incluso no es lo principal. Sobre todo en el caso de la gente más talentosa, porque la gente más talentosa sabe que si no consigue ese cheque ahí lo va a conseguir en otro lado. Entonces esa es su preocupación fundamental. Su preocupación fundamental es que el trabajo que realice, que el lugar donde esté, ¿cierto?, sea gratificante, sea desafiante para los talentos que tiene, sea adecuado a sus intereses. ¿Ya? Ahora, uno siempre piensa que todos los trabajos tienen que ser ultra entretenidos y que como que todo el mundo debiera vivir como en Google, ¿cierto? Esa es la foto que está ahí al lado, una de las distintas instalaciones que tiene Google, ¿cierto? Como que todo el mundo se entretiene, está como en los couch, así, y escribe cuando quiere, y llega. Es verdad, a alguna gente le sirve eso, le gusta eso, vive con eso, pero imagínense que ustedes fueran una persona ultra estructurada, una persona que lo estético no le importa mucho, y ojalá que no hubiera tanta flexibilidad, sino que fuera todo como ordenado. Es más, los estresa que vean gente que llegue muy tarde, que gente se tire en el suelo a trabajar y lo encuentren como desordenado. Puede haber gente de uno u otro tipo. Entonces, va a depender de qué tipo de gente yo quiero atraer. Si yo quiero atraer gente que tenga estas características, un poco más creativa, que sea un poco más libre, flexible, pero con orden, ¿cierto? Le voy a poder dar estos lugares y el trabajo en sí va a tener estas características. El trabajo en sí lo voy a diseñar así. Y para otro tipo de personas, a lo mejor lo ideal serían trabajos mucho más estructurados, trabajo bien acotado, bien definido, ¿cierto? Y voy a tener que hacer eso. Entonces voy a tener que tener conciencia de qué tipos de trabajo le pueden gustar a ciertas personas, de modo a atraer a esas personas y cuando yo haga la selección, incluirla. Ahora, si ya están en la empresa, yo debería tratar de, si es que me doy cuenta de que hay ciertos talentos que están desaprovechados porque están siendo utilizados en tareas que no son las más adecuadas para sus talentos, a lo mejor lo que tengo que hacer, tal como les explicaba anterior, es transferirlo, es trasladarlo, ¿cierto? Moverlo hacia otra unidad donde a lo mejor se aproveche su capacidad de análisis, su ordenamiento, o al revés, se aproveche su capacidad creativa y de alguna manera su anarquía, digamos, de pensamiento para aprovechar su creatividad. Entonces, eso, obviamente que la gestión de personas, el área de gestión de personas es un área que tiene que estar preocupado un poco de eso y asesorar y ayudar a la jefatura para ver cómo aprovechar mejor los talentos que hay en las personas de una organización, de modo que esas personas se mantengan en la organización y no se vayan por cosas circunstanciales o por cosas que el trabajo no les agrada. Bueno, mencionaba dentro de los beneficios, hay distintos beneficios, ahí están un poco más detallados. Una cosa que aparece ahí que es importante, que es el costo empresa, ¿ya? El costo empresa, a veces uno se fija en el sueldo líquido y el sueldo que reciben los trabajadores no es lo mismo que lo que le cuesta a la empresa. Un trabajador a la empresa le cuesta como mínimo lo que aparece acá abajo, como mínimo, ¿ah? Le cuesta el sueldo, ¿cierto? El sueldo líquido que recibe la persona,
más lo que hay que cotizar por la AFP, más lo que hay que cotizar por el salud y el seguro de invalidez, más lo que hay que cotizar por el seguro de cesantía, más el impuesto a la renta asociado a ese nivel de renta. Si uno suma todo esto, como mínimo el costo, si yo le pago a alguien líquido 1 millón, como mínimo el costo de empresa va a ser de 1.250.000. Si a eso le agrego que a esa persona le voy a dar otros beneficios como alimentación, le voy a dar un lugar de trabajo más bonito, tengo que pagar todo lo que es internet para que él trabaje, no va a trabajar desde la casa, etcétera, el costo de tener una persona trabajando en una empresa puede superar rápidamente el 50% de la remuneración líquida que recibe. O sea, en realidad el costo de empresa de alguien de 1 millón, que se le paga 1 millón de pesos en su liquidación de sueldo, aparece 1 millón de pesos como líquido, en realidad la empresa está destinando 1,5 millones o más, ¿cierto?, por todos los gastos, incluyendo el sueldo, que se incurran al contratar a una persona. Esto es súper importante porque cuando yo estoy haciendo la planificación de personal, ¿se acuerdan la fase 1? Yo tengo una idea de cuánta gente voy a necesitar, ¿cierto? Y al final del área personal, como cualquier área, yo voy a tener que tener un presupuesto. Y el presupuesto lo voy a tener que considerar no solamente el sueldo líquido, sino que el costo de empresa total. Entonces, supongamos que yo tuviera 100 personas en una empresa, y supongamos que, para hacer el ejemplo sencillo, a todas las personas se les prometió, se les va a pagar un sueldo líquido de 1 millón. Entonces yo digo 100 por 1 millón, el costo va a ser 100 millones. Lo que yo le estoy diciendo es que el costo de empresa va a ser al menos un 50% de ese millón. Por lo tanto, lo que yo voy a gastar en cada uno de ellos va a ser 1,5 millones. Por lo tanto, el costo de los recursos humanos para que funcione esto va a ser aproximadamente 150 millones en vez de 100 millones. Y esa es una diferencia sustantiva. Como mínimo, ya dijimos, va a ser 125. ¿Cierto? Porque hay un 25% por AFP, salud y otras cosas. Pero además hay otros gastos adicionales, ¿cierto? Como otros beneficios u otras cosas que también va a tener un costo para la organización y hay que considerarlo. Fíjense que hay un ejemplo de esto. A veces, sobre todo la gente que no ha trabajado tanto o no ha visto las liquidaciones de sueldo y desafortunadamente a veces la educación no es tan práctica. Por ejemplo, este tipo de cosas en el colegio debería estar absolutamente clarísimo, ¿cierto? Bueno, aquí hay una persona que ganó 992, o sea, aproximadamente 1 millón de pesos de sueldo líquido, y fíjense el sueldo bruto, que sería como el costo de empresa, o lo que alguna gente llama también total haberes, que es 1.236.000 pesos, ¿cierto? O sea, como lo que habíamos calculado un poquito antes, ¿ya? Y aquí están los componentes del sueldo, un sueldo base, una gratificación legal, algunas asignaciones que son legales de colación y movilización. Aquí están otros cargos o pagos que tiene que hacer la empresa, ¿cierto? El porcentaje previsional, la salud, que es obligatoria, ¿cierto? Este es un pequeño adicional de ISAPRE que en este caso estaba pagando este trabajador, seguramente el plan quizás subió un poquito entre uno y otro y tuvo que pagar esa diferencial, ¿cierto? Este es el impuesto que hay que pagarle al Estado, en este caso, ¿cierto? Y el seguro de cesantía, ¿cierto? Bueno, y eso es el sueldo líquido que tiene esa persona, ¿ya? Entonces es importante siempre diferenciar esto con lo otro. En Chile siempre las remuneraciones se hablan de sueldo líquido, ¿cierto? De lo líquido que uno va a recibir, que se lo puede llevar al bolsillo, por decirlo así. Pero en otros países se negocian gross salaries, o sueldo bruto, ¿cierto? En Estados Unidos, en otros lados, a veces lo que se negocia es gross salary. Entonces hay que tener ojo con eso, con las comparaciones. Aquí hay otro ejemplo, fíjense, esta otra persona que gana de sueldo líquido 4.400.000, ¿cierto? Y fíjense el costo de empresa es 5.600.000. Y fíjense, bueno, obviamente hay el descuento de FP es un poco más grande, ¿cierto?, que en el caso anterior, pero el impuesto también es mucho más grande. Fíjense, en el caso anterior el impuesto era básicamente impuesto único, 10.000 pesos. Y acá el impuesto es de 700.000 pesos de impuesto, que hay que pagarle al fisco, o sea, que no recibe el trabajador y que lo recibe el Estado.
Esos montos, ¿cierto?, están vinculados a lo que se llama el impuesto a la renta. Otra cosa es que la mayoría de la gente tiene re poca idea, digamos, desafortunadamente. Entre otras cosas porque fíjense que las personas que ganan hasta 1 millón de pesos, como vimos en el primer ejemplo, pagan re poco impuesto. O sea, el impuesto a la renta es muy bajo, entonces la gente en realidad no tiene mucha conciencia. Pero de esos montos hacia arriba, ¿cierto? Los montos porcentuales de pago empiezan a ser cada vez más fuertes. Fíjense que la mayoría de la gente, o sea, hasta más o menos 8 millones de pesos aproximadamente de renta, o sea, vamos a decir 700.000 o algo así de sueldo mensual, ¿cierto? No pagan nada, están exentos. O sea, mucha gente no paga eso, ¿cierto? Y digamos, subiendo hacia arriba, ¿cierto? Las personas que ganan más de 5,5 millones o algo así, ¿cierto?, al mes, el impuesto marginal, ¿cierto?, es 35%. O sea, por cada peso extra que ellos ganan, ¿cierto?, un 35% se va al fisco. No llega al bolsillo de las personas, sino que va al fisco. Eso también hay que considerarlo a la hora de negociar y a la hora de, tanto desde el lado de los trabajadores, pero también desde el lado de las empresas. Todo esto que estoy hablando, lo último que estoy hablando, tiene que ver un poco con lo legal también, porque obviamente esto no todo es voluntad de la empresa, esto está legislado, ¿cierto? Y hay varios códigos que afectan esto. El código más importante es el Código de Ley del Trabajo, pero también hay otras leyes especiales. Piensen ustedes que en el caso de los profesores o en el caso de los empleados públicos, ¿cierto?, hay unos estatutos específicos que complementan o a veces restringen el Código del Trabajo, como es el Estatuto Docente o el Estatuto Administrativo. Entonces, eso es una cosa relevante porque toda la gente que se dedica a personas, o sea, que trabaja en el área de personas, y ustedes, por cierto, a la hora de hacer planes de personal o de gestión de talento, también hay que considerar la legislación y tienen que ser expertos en esa legislación. Y todo lo que tenga que ver con, fíjense lo que vimos, con AFP, con ISAPRE, con seguro, aparte de impuesto a la renta, aparte del Código del Trabajo, todo lo que tiene que ver con sindicatos, toda esa legislación, que no es poca, tienen que ustedes o las personas que se dediquen al área de personas dominar. Bien, un quinto punto, y el final del proceso de gestión de personas, es el de la evaluación de desempeño. Perdón. Y bueno, el objetivo principal de la evaluación de desempeño es entregar un poco de feedback, ¿cierto? Entregar, primero, saber si se están cumpliendo con lo planeado, con lo presupuestado, y segundo, si entregar feedback positivo o neutral o decir de mejoramiento, para no decir negativo, ¿cierto? La idea siempre en la evaluación de desempeño es buscar entregar una información a las personas, a los trabajadores, respecto de si están haciéndolo bien, en qué áreas pueden mejorar, cuáles son de alguna manera algunas potenciales debilidades o desafíos que ellos o ellas enfrentan. Entonces, a ver, la evaluación de desempeño, como todo, nunca es tan buena, o sea, no es que es tan buena. Es buena, pero la gente que la recibe muchas veces la recibe con temor, o la recibe con un cierto resquemor, o con una distancia a la defensiva. Entonces, eso hay que considerarlo porque eso ocurre en cualquier proceso de evaluación de desempeño. Ocurre en el trabajo, ocurre aquí en la universidad, ocurre en todos lados. Las perspectivas a veces son distintas, ustedes mismos pueden tener una perspectiva diferente, ustedes pueden creer que a lo mejor su desempeño fue más o menos, pero el profesor puede opinar que su desempeño fue bueno, o viceversa, porque ustedes pueden considerar que fue muy bueno lo de ustedes y el profesor dice sí, fue razonable, etcétera. Hay siempre un componente subjetivo en la evaluación de desempeño, y eso es inherente al humano. En parte tiene que ver con que cada uno percibe las cosas de manera diferente y las valora un poco diferente, ¿ya? Ahora, en general en las empresas uno trata de cargarse un poquito más hacia lo objetivo cuando puede,
pero esto de que es absolutamente objetivo nunca va a poder serlo, porque siempre va a tener algunos elementos que van a depender del que observa o evalúa y el que es observado, y eso siempre es una dificultad. Obviamente la gente de gestión de personas y las jefaturas que tienen que hacer este proceso tienen que tratar de disminuir esos elementos dentro de lo posible, ¿ya? Entonces, algunas cosas que uno puede hacer para cargarse más hacia el lado objetivo es que sea formal, o sea, que tenga una formalidad, que sea requerido, que sea sistemático dentro de la organización. Para esto también es importante fijar ciertos objetivos o criterios en base a los cuales supuestamente van a ser medidos si se cumplen o no los desempeños. Para eso a veces se van a establecer algunos criterios, unos instrumentos con algunos criterios o pautas. Siempre va a ser necesario el involucramiento de la jefatura o el supervisor, porque siempre va a haber alguien que tiene que observar al observado, y muchas veces esto tiene que ser hecho o no muchas, es ideal que participe el supervisor. Ahora, en algunas oportunidades no es solamente el supervisor, sino que también participan en otras áreas, ¿cierto? Como para dos razones. Una, para tener un poco más de objetividad, en el sentido que no dependa solamente de una persona, y también para lo que aparece aquí al último, que es como calibrar. Ahora, la calibración puede ocurrir porque un par de personas evalúan a una misma persona, ¿cierto? Entonces, dos jefes o un jefe y alguien de personas como que hace alguna evaluación y se ponen de acuerdo. Y también puede ocurrir que después de que cada uno evalúa a sus distintas personas que trabajan con uno, se juntan en una gran reunión con otras personas, con otros jefes, ¿cierto? Y ahí empiezan a ver si es que realmente ocuparon los mismos criterios, o si de repente uno fue un poquito más blando, uno fue un poquito más exigente, y tratar de alguna manera de calibrar, de modo que haya una equidad interna general, y que no haya de alguna manera diferencia entre un departamento y otro, solamente porque el jefe era un poco más rudo o un poco más exigente que otros, ¿ya? Ahora, un proceso típico de evaluación de desempeño normalmente parte, o ahora último se recomienda que parta o que incluya, no sé si parte, pero que incluya una fase de autoevaluación. Es decir, que cada uno de ustedes o cada uno de los trabajadores de alguna manera se mire hacia adentro y diga, ya, ¿qué cosas he hecho? Creo yo que he hecho más o menos bien. ¿Qué cosas creo yo que a lo mejor debería mejorar? ¿He cumplido los objetivos? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Cuáles son las áreas que yo puedo mejorar más rápidamente, más fácilmente? ¿Cuáles pueden ser áreas un poco más difíciles, ¿cierto? Y después de eso, obviamente uno ya tiene un poco más, y sobre todo si lo ha hecho a conciencia, bueno, que el supervisor o el jefe, ¿cierto?, le entregue esta evaluación. Siempre se recomienda que sea personal, que haya una posibilidad de interacción. Recuerden que esto no es un proceso punitivo, sino que es un proceso de mejoramiento, de aprendizaje, ¿cierto? Y como decía anteriormente, ojalá que esto haya una calibración con otros supervisores y que haya una entrega de feedback o retroalimentación personal con las personas que uno le toca trabajar. Y ese es como un poco el proceso de evaluación de desempeño que es muy relevante dentro de las organizaciones. Eso. Bueno, un último punto que quería hablar sobre gestión de personas es el que tiene que ver con el sindicato, y voy a hablar básicamente de 4 conceptos que son importantes. Bueno, el sindicato, la mayoría de ustedes lo conoce, es básicamente una organización de trabajadores que se forma para de alguna manera representar a los empleados, a los trabajadores frente a la gerencia y a los dueños de la empresa, y velar por los derechos laborales y personales que puedan tener esas personas, con un objetivo que es que esas personas estén mejor, pero que también la organización pueda sobrevivir en el tiempo. A veces esa última parte no siempre es considerada, así como a veces las empresas no siempre consideran la parte de la calidad de vida de los trabajadores, y a veces se les olvida eso. A veces a los sindicatos se les olvida una parte, que es que la empresa se mantenga en el tiempo. El ideal es que ambas partes, la gerencia y dueños, ¿cierto?, consideren en su actuar y en su funcionar
los intereses de los sindicatos y de los trabajadores, y lo mismo los sindicatos y los trabajadores. Si eso ocurre, obviamente que los procesos de negociación y de alguna manera el trabajo conjunto va a ser mucho más fructífero. Y por eso yo decía al comienzo de lo que veníamos en gestión de personas, que el tener dirigentes sindicales y gente en los sindicatos instruida, que conozcan muy bien cómo funcionan las empresas, que conozcan las dificultades de la industria, del mercado, que se están, mientras más exista eso, va a haber mejor relación. Y por cierto, mientras los dueños y los gerentes de las empresas tengan un mejor conocimiento de lo sindical, tengan un mejor conocimiento de las necesidades de las personas, tengan empatía con respecto a lo que las personas pueden estar viviendo, los trabajadores pueden estar viviendo y lo que pasa en el mercado, obviamente que va a ser mucho más sencillo el poder lograr acuerdos. Acuerdos que normalmente se relacionan con un proceso que se llama el de la negociación colectiva. La negociación colectiva, ¿cierto?, que ocurre cada cierto periodo de tiempo, en que se negocian las condiciones de trabajo, tanto pecuniarias como no pecuniarias, ¿cierto?, para los próximos años de los trabajadores que participan en la empresa, en el sindicato y en la empresa, ¿cierto? Actualmente se negocia por sindicatos, pero muchas veces igual parte de la negociación afecta finalmente o termina afectando o siendo también incorporada al resto de los trabajadores. Va a depender ahí de las decisiones que se tomen. Pero bueno, para hacerlo siempre, en el caso de una empresa que tiene un sindicato, obviamente tiene que negociar con ellos esto y llevar a un contrato colectivo, ¿cierto?, que va a establecer los acuerdos de este proceso de negociación colectiva, que tiene varios pasos, que tiene etapas. El objetivo de estas etapas y pasos es el objetivo central es que no se dañe el trabajo, que no se dañe la empresa, pero tampoco el trabajo. Recuerden que cuando se daña la empresa, muchas veces se daña el trabajo, y viceversa. Cuando se daña el trabajo, a veces también se daña la empresa. Entonces, de alguna manera de mantener esto funcionando. Ahora, hay veces que por legítimas razones no se logran acuerdos, y las distancias hay que tratar de acotarlas, y una manera de resolverla, si es que ya las mediaciones no son suficientes, a veces que se genera un conflicto, y eso es desafortunado, pero muchas veces el que se produzca este conflicto laboral, por llamarlo así, y que haya un llamado a una huelga, por ejemplo, que es el derecho legal que tienen los trabajadores para representar sus diferencias y de alguna manera ponerle una posición de presión a la empresa. Bueno, es para que justamente recapaciten ambos, tanto la gente de la empresa, pero también la gente de los sindicatos, de cuáles son las cosas que son más importantes y donde hay puntos más de acuerdo o desacuerdo, de modo de poder alcanzar una resolución, ¿cierto? Ahora, una cosa importante que a veces la gente no lo tiene muy claro, y es importante recalcar: cuando se produce una huelga hay un sacrificio. Hay un daño, entre comillas, a la empresa, porque la empresa tiene dificultades para funcionar, a veces se puede reemplazar algún porcentaje de la gente, pero en general hay problemas, se paraliza un poco la operación, se trabaja a media marcha, por lo tanto tiene un daño para la empresa y obviamente para los dueños. Pero el equilibrio, la contraparte, es que los trabajadores en ese tiempo sacrifican. ¿Y qué sacrifican? Sacrifican su salario. ¿Ya? A veces la gente no lo entiende, la gente entiende como que esto es gratis. No es nada gratis. No llegar a acuerdo tiene un costo. Para la empresa tiene el costo que va a significar que no van a poder operar al mismo nivel, no van a poder producir lo mismo, y para los trabajadores, si no llegan a un acuerdo, va a significar que van a estar 2 semanas en huelga o 3 semanas en huelga, en los cuales no van a recibir su salario. ¿Ya? Ese es el sacrificio. De no ver el sacrificio en cada una de las partes, entonces obviamente que ¿para qué ocurre esto, digamos? Como que no tendría tanto sentido. Ahora, esto ha evolucionado, hay a veces más presión, a veces menos presión, va cambiando dependiendo de las circunstancias de los países, también cambia dependiendo de las circunstancias laborales de los países. En países donde hay mucho desempleo, la verdad es que todo lo que estamos discutiendo tiene
tiene menos fuerza porque desafortunadamente hay mucha gente que quiere trabajar. Entonces la mejor manera de proteger a los trabajadores en general es que haya mucho empleo. En el extremo, si hay pleno empleo, eso quiere decir que las empresas lo único que van a querer es tratar de retener a todos sus trabajadores y no tener conflictos con ellos, porque va a ser muy difícil conseguir trabajadores. Entonces, bueno, pero eso no lo manejan los trabajadores de una empresa y no necesariamente lo tienen que controlar ellos. Entonces eso también es un aspecto importante del trabajo de gestión de personas. Cada cierto tiempo ellos tienen que estar, bueno, no cada cierto tiempo, constantemente tienen que estar comunicándose y trabajando con los sindicatos, atendiendo a las necesidades o a los problemas que puedan surgir. A veces son problemas muy puntuales de algunos afiliados específicos, otras veces son un poco más generales, y en la medida que uno aproveche esas instancias de relación con los sindicatos, obviamente que van a haber mejores posibilidades de resolución de problemas anticipadamente, ¿cierto? Y no llegar a conflictos o no llegar a problemas un poco más graves. Entonces, esa es una tarea importante y que los gerentes de las empresas cada vez más tienen que dedicarle atención. Aquí aparece el proceso general de negociación colectiva. No tenemos el tiempo para verlo acá, ustedes pueden echarle una mirada, pero y varía un poco, dependiendo un poco de la legislación, pero en términos de los procesos son bastante parecidos, ¿ya? Un último punto, creo que no se alcanza a ver muy bien esa diapositiva, pero bueno, solamente para mencionar, está el tema de la diversidad. El tema de la diversidad, cada vez más en nuestro país, que está un poco acostumbrado, yo diría, a la diversidad, al menos racial, ¿cierto? O de origen, en el sentido de país de origen, de ciudadanía, ¿cierto? Por distintas razones, por la evolución del mundo, por la globalización, por la evolución cultural de los países, etcétera, ¿cierto? Por la situación económica en la región, lo que fuere, por distintos fenómenos, cada vez más diversa. Quizás lo que más se nota en el último tiempo es la participación de personas de otras nacionalidades en la fuerza de trabajo. Y eso le agrega tanto riqueza como a la empresa, a la organización, pero también le agrega un poco más de complejidad, porque obviamente que las personas que vienen de distintos países tienen culturas no siempre iguales, o a pesar de que somos latinos, no siempre iguales a la que hay en Chile, y eso implica que surgen otras dificultades, otros desafíos, otras motivaciones que a lo mejor no estaban tan fuertes antes, y que es necesario que la jefatura y la gerencia de personal las considere para que todas las personas que tengan supervisión dentro de una organización y manejen personas, ¿cierto?, las incorporen. Ahora, mi perspectiva personal al respecto es que la diversidad en general ayuda, apoya, es mucho más lo positivo que los problemas eventuales, que algunos problemas que pueda generar, pero hay que manejarla. No ocurre así, somos más diversos y todos estamos más contentos. Eso no ocurre así, y no ocurre tampoco por decreto. Alguna gente piensa que tiene que ser todo por decreto, así como que no, ahora en adelante somos más diversos y tenemos que aceptar la diversidad, y así es la vida. La vida no ocurre necesariamente así por decreto, tampoco en las organizaciones. Entonces, los gerentes o la gente que está a cargo de gestionar las personas, si quiere aprovechar esa diversidad, como yo creo que efectivamente se tiene que hacer, o como tiene que ocurrir, bueno, le tiene que dedicar tiempo para gestionarla, para administrarla, para cuidarla, para gestionarla. Y ese es un tema cada vez más importante, no solo por lo que decía anteriormente yo, de que en el caso de Chile hay incorporación de gente de otras nacionalidades, sino que muchas veces las empresas chilenas están operando en distintos lados. Hay muchas empresas chilenas que están operando en Latinoamérica, pero hay otras que están operando en Asia, en China, y ahí tienen operarios o gente, trabajadores, ciertos empleados que son de distintos países. Entonces, o hay chilenos allá que están operando en otro lugar. Entonces, el tema de la diversidad cada vez se va poniendo como una cosa importante dentro de lo que es la gestión de personas moderna. Bueno, con esto terminamos esta área, espero que les haya servido, y nos vemos después ya con el área de finanzas.